Estimados tetrápodos y tetrapoditas, soy Cristian Villanueva, creador de La Biología Te Hará Libre. Vengo con la segunda parte del video de la primera semana. Comenzamos. El agua es la biomolécula inorgánica más importante. Es la molécula inorgánica más abundante en los seres vivos. Mira, para empezar, veamos la molécula. La molécula del agua es binaria, bipolar, asimétrica y angular. Binaria porque está compuesto por dos elementos, oxígeno e hidrógeno. Bipolar porque tiene dos polos, positivo y negativo. Asimétrica porque se reparte de manera desigual los electrones. Y angular porque los átomos de hidrógeno forman un ángulo. Mira, hay quienes visualizan a la molécula del agua como si fuera un tetraedro. En este caso, las nubes electrónicas tanto de los hidrógenos como la del oxígeno formarían las puntas del tetraedro. Mira, vamos a ver si estás entendiendo. Cada átomo tiene una nube electrónica. Esa nube electrónica que está aquí, lo estoy señalando, es el lugar donde hay mayor probabilidad de encontrar un electrón. Ese término ya es completamente químico. Ahora, ¿por qué decimos que era binaria? ¿Te acuerdas? Porque tiene dos elementos, el oxígeno y el hidrógeno. ¿Por qué bipolar? Porque tiene carga eléctrica, tiene dos polos. El oxígeno tiene la carga negativa y los hidrógenos la carga positiva. Ahora, ¿por qué asimétrica? Eso es a donde yo quería llegar. Es asimétrica debido a que se reparten de manera desigual los electrones. Si tú eres observador, la nube electrónica del oxígeno es mucho más grande que la del hidrógeno. La pregunta es ¿por qué? Porque el oxígeno atrae con más fuerza a los electrones. La fuerza con la que se atrae a los electrones se le va a llamar electronegatividad, que está representado con la letra griega chi. ¿Ya? Electronegatividad es la fuerza con la que el oxígeno atrae a los electrones. En este caso, la electronegatividad del oxígeno es 3,5. La electronegatividad del hidrógeno, ¿cuánto va a ser? 2,1. ¿Quién tiene más electronegatividad? El oxígeno. Por lo tanto, los electrones se van a mover como de menor electronegatividad a mayor electronegatividad. Como el oxígeno jala los electrones con más fuerza, va a tener carga negativa. Como los hidrógenos no tienen tanta fuerza, están más lejos de los electrones y por eso tienen carga positiva. Entonces, la molécula del agua es bipolar porque tiene dos cargas, negativa y positiva. Porque tiene dos cargas, porque es asimétrica. Se reparten de manera desigual los electrones. El oxígeno los jala con más fuerza. ¿Y por qué angular? Porque date cuenta, los átomos de hidrógeno forman un ángulo y ese ángulo, ¿cuánto mide? 104 grados 30 minutos. Perfecto, tetrápodos. Espero que no se olviden nada de esto. Ahora, un detalle que no debes olvidar también. El oxígeno y el hidrógeno están unidos por enlaces. Y esta es la pregunta típica donde siempre se equivocan. El enlace que hay entre este oxígeno y este hidrógeno en la misma molécula se va a llamar enlace covalente polar. Repito, el enlace que hay entre el oxígeno y el hidrógeno en esta misma molécula se llama enlace covalente polar. En cambio acá, date cuenta, hay una fuerza que atrae no a este oxígeno y este hidrógeno dentro de la misma molécula, sino un hidrógeno de una molécula con el oxígeno de otra molécula. ¿Te has dado cuenta? A esta fuerza, ¿cómo se le va a llamar? Es el famoso puente de hidrógeno. Ya, genios, espero que no se olviden. Esto que está acá es el famoso puente de hidrógeno. Jóvenes peruanos, futuros del Perú, ¿qué cosa hay que recordar? Los puentes de hidrógeno vienen a ser atracción electrostática. Mira, el polo positivo de acá se une con el polo negativo de aquí. ¿Por qué ocurre esta atracción? Porque hay diferencia de cargas. Tú ya sabes, lo positivo se atrae con lo negativo.
Lo positivo se atrae con lo negativo. Extremadamente sencillo, extremadamente fácil. Espero que no lo olviden. Pero ¿qué más hay que ver acá? Miren que está recontra regalado. Una molécula de agua puede formar enlaces con otras moléculas de agua. Eso es correcto. Mientras más enlaces forme, es el estado en el que se encuentra el agua. Dicho de otra manera, el estado físico en el que se encuentra el agua depende del número de enlaces que puede formar cada molécula. Por ejemplo, en estado gaseoso solamente encontraremos un enlace. En estado líquido podemos encontrar dos. Y en estado sólido, una molécula de agua puede formar 4 puentes de hidrógeno. Sencillísimo. Entonces, resumiendo, el estado físico del agua depende del número de puentes de hidrógeno que puede formar cada molécula. Por otro lado, tienes que recordar que los puentes de hidrógeno también son causa de otras características del agua, como las fuerzas de adhesión y las fuerzas de cohesión. Las fuerzas de adhesión son las que mantienen unidas las moléculas de agua a otras moléculas. Como por ejemplo, si tú tienes un vaso con agua, las moléculas de agua se pegan a las paredes del vaso. Eso se va a llamar adhesión. Sin embargo, las fuerzas que mantienen unidas a todas las moléculas de agua se van a llamar cohesión. ¿Viste la idea? Agua con agua, cohesión. Agua con cualquier otra cosa, adhesión. Y todo esto es consecuencia de los puentes de hidrógeno. Finalmente, y si te dicen, ¿y quién produce los puentes de hidrógeno? Recuerda la diferencia de cargas, porque los puentes de hidrógeno son atracción electrostática. Ahora veamos algunas de las propiedades del agua. El peso molecular es 18 daltons, o si quieres, 18 gramos. Porque recuerda, como tiene 2 hidrógenos, son 2 gramos, más los 16 gramos o 16 daltons que pesa el oxígeno. El punto de fusión, es decir, la temperatura a la cual pasa de líquido a sólido, es 0 grados centígrados a una atmósfera de presión. Y recuerda, ¿por qué tengo que indicar la presión? Fácil, porque este valor varía de acuerdo a la presión. Para que me entiendas bien, mira, el punto de ebullición, es decir, la temperatura a la cual el agua hierve, es 100 grados centígrados. ¿Ya? A una atmósfera de presión nuevamente. Profe, no me quedó claro cómo es eso que la presión varía todo. Por ejemplo, acá, al nivel del mar, en la costa, el agua hierve a 100 grados centígrados. Sin embargo, en Huancayo hierve 80 grados centígrados. La pregunta es, ¿por qué? Como Huancayo está a mayor altitud, entonces la presión es menor. Al ser menor la presión, el agua hierve a menor temperatura. Sencillo, espero que no se olviden. ¿Ya, genios? Entonces recuerda, la fusión y la ebullición dependen de la presión atmosférica. Acá hay un montón de cosas muy bonitas que espero poder explicarles en la asesoría. La densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico. 1 gramo sobre centímetro cúbico a 4 grados centígrados. ¿Por qué hago énfasis en la temperatura en este caso? Porque la densidad varía con la temperatura. ¿Ya? Más adelante te voy a explicar la importancia de eso. El calor específico es 1 caloría por cada gramo. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero que 1 gramo de agua eleve su temperatura en 1 grado centígrado, tengo que poner 1 caloría. El calor específico es importante porque me indica que el agua absorbe mucho calor elevando poco su temperatura. Por eso el agua va a ser termorreguladora, pero eso te explicaré después. Y el calor de vaporización es 540 calorías por gramo. Profe, ¿pero ese valor qué me indica? Fácil. El calor de vaporización, espero que lo estés apuntando, es la cantidad de calor necesaria para convertir 1 gramo de agua en vapor. ¿Ya? El calor de vaporización es la cantidad de calor que tengo que invertir para que 1 gramo de agua se convierta en vapor. ¿Estamos? Otro lo define de otra manera, que es la cantidad de calor necesaria para el cambio de fase líquida a fase gaseosa.
La tensión superficial es la fuerza que mantiene unidas a las moléculas del agua en la superficie. Esto es importante. ¿Por qué? Porque permite que haya seres que estén justamente caminando en la superficie del agua, como algunos insectos, algunos huevos y las larvas de los zancudos, de los mosquitos, y también reptiles como el basilisco, que camina justamente sobre el agua porque no rompe la tensión superficial. Otra propiedad muy conocida del agua es la capilaridad. ¿La capilaridad en qué consiste? En que el agua, recuerda, las moléculas del agua ascienden. Vamos a poner, las moléculas del agua ascienden. ¿Ya, genios? Las moléculas del agua ascienden. Pero recuerda cómo ascienden a través de tubos muy delgados. A través de tubos muy delgados. Muy bien, precisamente por eso se va a llamar capilaridad. Porque los tubos tienen que ser tan pero tan delgados como si fueran cabellos. Esto es importante para nosotros, pero mucho más importante para las plantas. De esto que está acá, por si no te has dado cuenta, cada bolita azul me representa a una molécula de agua. Mira que está sencillo. Cada bolita azul representa una molécula ¿de qué? De agua. Ahora, las moléculas de agua, te cuenta, están unidas entre sí por los famosos puentes de hidrógeno. Mira, como el tubito es tan delgado, prácticamente las moléculas suben de uno en uno. Si yo jalo una arriba, todas suben, ¿viste? Jalo una arriba, todas suben. Sencillísimo. Ahora, la fuerza por la propiedad por la cual suben se va a llamar capilaridad. Así es sencillo. Profe, ¿y la planta tiene tubitos delgados? Exactamente. Esos tubitos delgados por los cuales asciende el agua se va a llamar xilema. Recuerda que el xilema es parte del tejido conductor de una planta. El xilema es parte del tejido conductor de una planta. Ahí lo tienes, ¿ves? Así es como ascienden las moléculas del agua. En nuestro caso, la capilaridad permite que la sangre suba. Recuerda, cuando la sangre pasa por las arterias, más o menos desde aquí hasta abajo, la sangre va a favor de la gravedad. Pero cuando la sangre va a regresar, tiene que ascender, tiene que ir en contra de la gravedad. En los capilares, justamente nuevamente los capilares, la sangre puede ascender debido a esta propiedad del agua. Ahora veamos algunas funciones del agua. En una célula, prácticamente el 50 al 90% de su contenido está compuesto de agua. Sí, el 50 al 90% del contenido de una célula es agua. Dentro de esta agua nosotros encontramos a la famosa ¿qué? Agua ligada. ¿A qué se le llama agua ligada? El agua que está unida a las moléculas. Sí, como las moléculas orgánicas tienen carga eléctrica, el agua se une a ellas. Eso se va a llamar agua ligada. También encontramos agua libre. Obviamente, el agua pegada a moléculas es agua ligada. Y el agua que no está pegada a moléculas se va a llamar agua libre. A ver, para los que están perdiendo. En una célula, el 50 al 90% del contenido es agua. Y esto que está acá, de esto, el 5% es agua ligada y el 95% es agua libre. Dentro del agua libre hay una categoría muy importante llamada agua metabólica. Para los que se acuerdan, o quizás los que no se acuerdan también, el agua metabólica, recuerda, es el agua que se forma durante la respiración celular. ¿Se acordarán? En la respiración celular, el último aceptor de electrones es el oxígeno, y cuando el oxígeno se une con los electrones, forma agua metabólica. El agua metabólica se forma en la mitocondria. Como lo dije anteriormente, en la mitocondria el oxígeno participa en la respiración celular aeróbica y es el último en recibir los electrones. Cuando recibe los electrones va a formar esta agua. Para algunos seres vivos, el agua metabólica va a ser prácticamente su única fuente de agua, como por ejemplo para la rata canguro. El nombre lo dice. Esta rata, aparte de saltar, vive en el desierto, donde prácticamente no hay agua. Y solamente vive, bueno, casi vive solamente con el agua producida en la respiración celular.
el agua metabólica. Las funciones del agua son solvente universal. Recuerda, el agua es considerado el solvente universal, pero en realidad el agua es un solvente polar. Te lo explico de esta manera. El agua disuelve compuestos polares. La pregunta es, profe, ¿qué es un compuesto polar? Compuesto polar se le llama a todos aquellos compuestos que tienen carga eléctrica. Compuesto polar, compuestos que tienen carga eléctrica. Muy bien, ahora vamos a esto. Por eso, el agua no puede disolver el aceite, porque el aceite no tiene carga eléctrica. Muy bien, además de eso, recuerda, mira, el agua es termorreguladora. ¿Te acuerdas lo que te mencioné hace un momento? El agua tenía alto calor específico y el calor específico le permite al agua absorber el calor sin elevar mucho su temperatura. Por eso es que el agua es termorreguladora. Te lo explico de esta manera. Cuando tú tienes mucho calor, sudas y el agua de tu sudor va a absorber el calor. Por lo tanto, el sudor es importante porque permite refrigerarnos, permite bajar nuestra temperatura. Aparte, también cumple función de termorreguladora el agua en el clima, o para ser más exactos, en el tiempo. Por ejemplo, las ciudades que están cerca de la costa tienen el mar. Durante el día, el mar absorbe todo el calor proveniente del sol. Y en la noche, devuelve el mar ese calor. Al devolver el mar ese calor, el aire de allí se calienta y va a la ciudad. Ese aire, recuerden, ese viento se va a llamar barlovento. Ese viento va a ser muy caliente. Es por eso que en verano la gente que vive en la costa, ya sea en Lima, ya sea en Trujillo, van a sentir más calor que durante el día. Sí, aunque no lo crean, y eso les ha pasado. Porque durante la noche el agua libera todo el calor que ha absorbido durante todo el día. Eso es importante porque hace que la temperatura se mantenga constante en las ciudades que están cerca de la costa. Por ejemplo, en Huancayo ocurre lo contrario. Como no hay un mar o no hay un lago cerca, en el día ellos pueden llegar a 30 grados de temperatura y en la noche pueden llegar a 4 o 5 grados de temperatura. ¿Por qué? Porque no hay un mar que devuelva el calor. Esa otra función llamada termoaislante es muy importante y muchos también se equivocan. Por ejemplo, el hielo flota, y eso todos ya lo sabemos. ¿Pero por qué flota el hielo? Porque es menos denso que el agua. Recuerda que la densidad del agua era 1. La densidad del hielo es aproximadamente 0,98. ¿Y por qué es importante? Como el hielo flota, evita que el agua que está aquí abajo se congele. El hielo es mal conductor del calor. El hielo es mal conductor del calor. Por lo tanto, el hielo al flotar evita que el agua que está debajo en un lago o en un río se congele. Eso es termoaislante. ¿Por qué función de transporte? Esto está extremadamente sencillo. Porque el agua de la sangre va a transportar gases como el oxígeno y el CO2. Va a transportar también sustancias como la glucosa, proteínas, sales en forma de iones y obviamente también desechos. Recuerda que los desechos nitrogenados, como la urea, se forman en el hígado y viajan por la sangre. Pero recuerda, es el agua de la sangre quien lo disuelve y lo transporta. Vamos, otra función, ¿cuál va a ser? Difusión. Recuerden bien esto. Para que haya un intercambio de gases, estamos en donde las células recogen el oxígeno, por decir, y dejan el CO2 o lo que ocurre en el alveolo pulmonar, que el oxígeno pasa del aire a la sangre y de la sangre al aire pasa el CO2, tiene que haber agua. Para que ocurra la difusión o el intercambio de gases, tiene que estar la superficie cubierta de agua, porque la difusión ocurre mejor en un medio líquido. Y esa es la explicación de por qué la piel de la rana tiene que estar húmeda, porque recuerda que los anfibios respiran a través de la piel. Difusión. Amortiguadora. Esto me han estado preguntando durante toda la semana. Recuerda que el agua absorbe los impactos. El agua absorbe los golpes. Por lo tanto, los órganos más importantes
están rodeados de agua. Ahora tú dirás, profe, ¿y por qué amortiguadora? ¿Cómo es eso que se vuelve amortiguador? Fácil. Los líquidos son incomprimibles. Los líquidos no se pueden comprimir. Por lo tanto, nuestro cuerpo se aprovecha de ello para proteger a nuestros órganos. Por ejemplo, el cerebro, que está rodeado de líquido cefalorraquídeo, el corazón, que tiene líquido pericárdico. Aparte de eso, también encontramos el líquido sinovial, que se encuentra en la articulación de la rodilla, y la bendición, que está rodeada de líquido amniótico. ¿Estamos? El agua absorbe los golpes, función amortiguadora. Y también soporte químico. ¿Cómo es eso? Recuerda que la mayoría de las reacciones químicas ocurren en fase acuosa. Un aspecto que no tenemos que olvidar es el pH. El pH es la medida de la acidez y o alcalinidad. La medida de la acidez y o alcalinidad. Mira, el pH se calcula con el menos logaritmo de la concentración de iones hidrógeno. Recuerda que el agua químicamente pura contiene iones hidrógeno disueltos. Entonces, yo saco el menos logaritmo de esa concentración y eso me da el pH. Ahora, el agua químicamente pura no solamente tiene iones hidrógeno, sino también iones hidroxilo disueltos. Así que si yo calculo el pH, obviamente también que puedo calcular el pOH. Y recuerda, el pH más el pOH, todo cuánto va a sumar, 14. Nunca se olviden de eso. La escala de pH nos indica justamente si una sustancia es ácida o es básica. Del 1 al 7 es ácido y del 7 al 14 es básico. Para que lo entiendas, imagínate que yo tengo un pH de 7. Estoy aquí. Si el pH aumenta, esta recta me indica la concentración de iones hidrógeno. Si el pH aumenta, la concentración disminuye. Pero ¿usted cómo sabe? Fácil. Si el pH aumenta, me estoy moviendo hacia la derecha, porque el pH está aumentando, pH. Si me muevo hacia la derecha, porque el pH aumenta, la concentración de iones hidrógeno va disminuyendo. Pero mira, comienzo en 7 y ahora el pH disminuye. Si disminuye, se está yendo hacia la izquierda, mira, ¿ves? Está disminuyendo. Si el pH disminuye, ¿qué pasa con la concentración? Aumenta. ¿Lo viste? Si el pH aumenta, la concentración disminuye. Si el pH disminuye, la concentración aumenta. Eso está muy sencillo. Por lo tanto, acá lo pongo, la concentración de iones hidrógeno. ¿Y qué más? Y el pH son inversamente proporcionales. Si uno aumenta, el otro disminuye. Si uno disminuye, el otro aumenta. Y acá te he puesto algunos pH referenciales para que entiendas bien. Mira, el vinagre tiene pH 3. Sin embargo, el jugo gástrico tiene pH 2. Obviamente, que de 2 a 3 pareciera que no hubiera mucha diferencia, ¿no? Dirás, profe, pero el vinagre no quema. ¿Y por qué el otro sí quema si solamente es un punto de diferencia? Porque esto es escala logarítmica. Esto es escala logarítmica. Por lo tanto, de 2 a 3 en realidad no hay un punto. Hay 10 veces de diferencia. Es por eso que el jugo gástrico es muy ácido y el vinagre no se siente tan ácido. Mira acá, la cerveza y mira el de la leche. Sí, la leche es ligeramente ácida. Por acá tenemos al detergente y la lejía. Cada órgano de nuestro cuerpo tiene su propio pH. Y ese pH debe mantenerse dentro de ciertos márgenes. No debe ni subir mucho ni bajar mucho. Te lo pongo de esta manera. Tu boca es ligeramente alcalina. ¿Para qué? Justamente para evitar la caries. Si tu boca se vuelve ácida, ese ácido va a carcomer el esmalte de los dientes. ¿Viste? Tu estómago es ácido, justamente para activar las enzimas que van a degradar las proteínas. Si yo altero el pH del estómago, estas enzimas se inactivan y se interrumpe la digestión de proteínas.
Otros lugares, por ejemplo, son tierra liberada. ¿Ah? Sí, tierra liberada. Quiere decir que no pueden haber glóbulos blancos allí. Sería muy peligroso. Un ejemplo de eso, ¿cuál es? La vagina. Sí, la vagina. La vagina no puede tener glóbulos blancos. ¿Por qué? Porque si no, no ocurriría la fecundación. Ah, ya lo viste. Ahora, el punto es esto. El punto es esto. Si no hay glóbulos blancos, entonces, ¿cómo se defiende la vagina? Fácil, con el pH. La vagina es ligeramente ácida. Sí, ligeramente ácida. Y esta acidez evita que la vagina se infecte. Pero por ahí nunca falta la tetrapodita que va a decir, profe, pero yo siempre sufro de infección. Fácil. Seguramente sufres constantemente de infección porque el pH de la vagina se ha alterado. ¿Cómo se puede alterar? Por muchas maneras. Una de ellas, por ejemplo, es el uso inadecuado del agua y del jabón. Sí. Hay niñitas que suelen asearse demasiado esa zona y al asearse demasiado eliminan las bacterias que producen esta acidez y permiten que de esa manera proliferen bacterias que sí producen enfermedades. O en todo caso hongos, ¿eh? Porque hay algunos hongos que están por ahí justamente esperando el momento para infectarte, tetrapodita. Ahora, mucha gente habla de estas famosas dietas alcalinas y todo lo demás. Esas son tonterías, genios. Esas dietas no sirven por una sencilla razón. Que tú no puedes alterar brutalmente, no puedes alterar de manera exagerada el pH de tu cuerpo. ¿Por qué? Porque hay sustancias que van a justamente evitar estos cambios bruscos. Ellos se van a llamar búferes o tampones. Por ejemplo, tu sangre no puede alterar mucho el pH. Claro, se altera mucho o pueden ocurrir desde convulsiones hasta desmayos. Sí, por lo tanto el pH tiene que mantenerse dentro de un margen. Estamos genios y eso aplica para todos los órganos. Estas sustancias se van a llamar búferes o tampones. Ya genios, búferes o tampones. Como dice claramente, los búferes o tampones amortiguan los cambios en el pH. ¿Ya genios? Muy bien, un detalle que no debes olvidar. ¿Hay un tipo de buffer? No, hay varios tipos de búferes. Los más conocidos, ¿cuáles son? El buffer fosfato, que es el principal buffer intracelular. También tenemos al buffer bicarbonato, que es el principal buffer extracelular. Y la hemoglobina. Sí, las proteínas también actúan como búferes. La hemoglobina es el principal buffer en la sangre. Vamos, tetrápodos y tetrapoditas. Ahora vamos a hablar del oxígeno. El oxígeno, recuerda, es muy importante. ¿Quién lo produce? ¿Quién lo libera? Las plantas, algas y cianobacterias en la fotosíntesis. ¿Por qué es importante el oxígeno? Hace un momento les mencioné. El oxígeno es utilizado en la respiración celular aeróbica. Recuerda que el oxígeno es el último aceptor de electrones en la respiración celular aeróbica. Y cuando el oxígeno recibe los electrones en la respiración celular aeróbica, formaba agua. ¿Te acordaste? La famosa agua metabólica. Extremadamente sencillo. Entonces está más que claro que los seres aeróbicos, es decir, los que hacen respiración celular aeróbica, necesitan del oxígeno para vivir. ¿Dónde ocurre este proceso? En una organela llamada mitocondria. Sí, ahí encontramos algo llamado cadena transportadora de electrones. Ahí los electrones saltan en este proceso y al final el oxígeno los recoge. Y nuevamente te lo digo, recoge el oxígeno, los electrones para formar agua metabólica. Ahora, el punto es esto. Cuando ocurre esta transferencia de electrones al oxígeno, se forma algo llamado ROS. ¿Qué significa ROS? Especies reactivas del oxígeno. Y esas son sustancias muy peligrosas porque pueden producir alteraciones en la membrana de las células y también alteraciones en el ADN de las células. Si una célula ha sufrido muchas alteraciones por estas ROS, esta célula está condenada a morir. Entonces piensa, si las células comienzan a morir, ¿qué tiene que pasar? Tu cuerpo tiene que regenerarse para formar células que reemplacen a las muertas. Y mientras más rápido regeneran, tú más rápido envejeces. Por eso decimos que las especies reactivas del oxígeno están involucradas, aparte en enfermedades, también en el envejecimiento.
Recuerda que las especies reactivas del oxígeno se forman en procesos como la respiración celular aeróbica. Por otro lado, recuerda que los seres que no necesitan de oxígeno se van a llamar anaeróbicos. Las bacterias, por ejemplo, son anaeróbicas. Ahora, en nuestro caso, si en nuestro caso falta oxígeno, no es que vamos a morir de manera inmediata, no. Nuestras células, te cuento, cambian de metabolismo. De lo que hacían respiración celular aeróbica, pasan a hacer fermentación. La gente con un poquito más de ciclo se debe estar acordando. Ah, ¿verdad, profe? La fermentación. Es correcto. Para cerrar la idea y para que quede claro. Nosotros hacemos respiración celular aeróbica. El último aceptor de electrones es el oxígeno. Pero si no hay oxígeno, nuestro metabolismo cambia. Y de hacer respiración celular aeróbica pasamos a hacer fermentación. En nuestro caso hacemos fermentación láctica, al igual que algunas bacterias. Sin embargo, otros seres van a hacer fermentación alcohólica. Recuerda que en la fermentación láctica se produce lactato y la alcohólica etanol. Ahora vamos a por el CO2. El CO2 es liberado en la respiración celular. Entonces recuerda, en la respiración celular captamos el oxígeno. Pero recuerda, liberamos CO2. Y mira el detalle. El CO2 que se libera en la respiración celular luego es capturado en la fotosíntesis. Vamos a cerrar la idea de una vez. ¿Mira? El oxígeno se libera en la fotosíntesis. El oxígeno se libera en la fotosíntesis. Y luego el oxígeno es utilizado en la respiración celular. El CO2 se libera en la respiración celular y es utilizado en la fotosíntesis. ¿Lo viste? Una vez más. El oxígeno se libera en la fotosíntesis y se utiliza en la respiración celular. El CO2 se libera en la respiración celular, pero luego es utilizado en la fotosíntesis. El CO2 es un gas muy importante. Si bien es cierto que no abunda en la atmósfera porque hay menos del 1%, su concentración es más que suficiente para cambiar el clima del planeta. El CO2 atrapa el calor y eso se lo va a llamar efecto invernadero. Ahora, si hay mucho CO2, más calor se atrapa y eso produce el famoso calentamiento global. Una medida para evitar esto, ¿cuál sería? Sencillo, sembrar plantas. ¿Por qué? Mientras más plantas siembres, más CO2 se captura y de esa manera disminuimos el efecto invernadero. Y finalmente encontramos a las sales. Las sales están formadas por un anión y un catión. Para los que no recuerdan, anión es un átomo con carga negativa y un catión es un átomo con carga positiva. Este anión y este catión están unidos por enlace iónico y regulan el equilibrio osmótico. Dicho en sencillo, equilibrio osmótico es la cantidad de agua que hay en el cuerpo. Y no te olvides de esto. Las sales están en nuestro cuerpo, por todos lados. Te cuento, tus huesos están formados por una sal llamada fosfato de calcio. En el caso de los moluscos, la concha de ellos está formado por carbonato de calcio. ¿Te has dado cuenta? Ahora, ¿eso qué me da a entender? Que van a haber sales en estado sólido y sales disueltas en nuestro cuerpo. Por ejemplo, cuando tú comes sal, el famoso cloruro de sodio, este cloruro de sodio se disuelve y en tu cuerpo está el ion cloruro y el ion sodio. ¿Te diste cuenta la diferencia? Hay sales que están agrupadas y sales que están disueltas en el agua. Ahora vamos a hablar de las biomoléculas orgánicas. Recuerda que biomoléculas orgánicas son 4: glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Comenzamos con los glúcidos. Los glúcidos son compuestos ternarios. Se les va a llamar así porque presentan 3 elementos. ¿Cuáles son? Carbono, hidrógeno y oxígeno. Sin embargo, recuerda que la quitina tiene estos 3 más nitrógeno. ¿Qué más hay que recordar? Que los glúcidos también se los llama carbohidratos. Otros los llaman hidratos de carbono y otros los llaman azúcares. Azúcares. De todos los nombres, azúcar es el menos exacto. ¿Por qué? Porque si tú dices azúcar, suena a algo dulce y no todos los glúcidos son dulces.
¿Qué más hay que recordar? Que son los compuestos más abundantes en la naturaleza. Sí, tú dirás, profe, ¿pero por qué? Porque en la naturaleza lo que más abundan son las plantas. Y las plantas tienen almidón y celulosa, que son dos tipos de glúcidos. ¿Cuál es la importancia? Que los glúcidos van a ser fuente de energía. Ya genios, la glucosa es la fuente de energía. Por 1 gramo de glucosa tú vas a obtener 4 kilocalorías. Sencillísimo. Ahora recuerda que la kilocaloría es una forma de medir la cantidad de energía que hay en los alimentos. Tetrápodos. La pregunta es, ¿solamente puedes medir en kilocalorías? No, también puedes medirlo en joules o julios o como tú llamas de manera joules. Los famosos joules, pero el término correcto es joule o julio por último. Luego viene la reserva de energía. Tú dirás, profe, ¿cómo es eso? Fácil, date cuenta. Básicamente hay dos, el almidón y el glucógeno. El almidón es reserva de energía a corto plazo en algas y plantas. ¿En qué parte de la planta se almacena el almidón? En tallos y raíces. Un ejemplo de un tallo con toneladas, muchísimo almidón, ¿cuál es? La papa. Otro que tiene poco almidón, ¿cuál sería? Otro que tiene mucho almidón sería el camote o la yuca. ¿Te has dado cuenta? El almidón se almacena en tallos y en raíces. Y luego tenemos aquí al famoso glucógeno. El glucógeno es reserva de energía en bacterias, protozoos, hongos y animales. En los animales, recuerda, se almacena en el hígado y en el músculo. Luego tenemos la función estructural. El nombre lo dice, estructural, porque va a formar estructuras. O si quieres, va a formar masones. Tenemos a la celulosa, el mejor ejemplo. La celulosa que va a formar la pared celular en vegetales. La celulosa, pared en vegetales. Luego tenemos la famosa quitina. La quitina forma la pared en hongos y el exoesqueleto de artrópodos. Para los que no saben, artrópodos se les dice a los animales con patitas articuladas. Pero yo nunca he visto un animal así. Sí, los has visto, todo el tiempo lo ves, están por todos lados. Recuerda, los artrópodos tienen patas articuladas. ¿Ya genios? ¿Y qué más hay que recordar? Que su cuerpo está segmentado y presenta exoesqueleto. Entonces, ¿ya lo sacaste? ¿Ya sabes quiénes son? Muy bien. Los artrópodos, espérate un ratito, vamos a corregir esto. Los artrópodos son los insectos. Ah, profe, ¿verdad? Los arácnidos y los crustáceos. Si tú has cogido un cangrejo, te has dado cuenta que tiene como una armadura. Esa armadura es el exoesqueleto y está formado de quitina. Y también el famoso peptidoglucano que forma la pared de la bacteria. Puedo agregarle uno más. Por ejemplo, la ribosa. La ribosa forma el armazón del ARN. Ahora, genios, no olvides esta diferencia. El almidón y el glucógeno nosotros podemos utilizarlo como alimento. Sí, por ejemplo, si tú comes el hígado de un animal, estás comiendo glucógeno. Si comes una papa, estás comiendo almidón. El punto es esto, es que estos dos son alimento debido a que podemos digerirlos. En cambio, la celulosa no la podemos digerir. Podemos comerlo, pero no lo digerimos. Profe, ¿cómo lo vamos a comer? Fácil. Cada vez que tú comes una planta, ya sea una lechuga, un tomate o comes una fruta como el plátano, estás comiendo las células de esa fruta, las células de esa planta. ¿Queda? Y al comerse sus células, estás comiendo las células de sus paredes celulares. Profe, entonces no lo como porque no sirve. No seas así. La celulosa forma la famosa fibra vegetal. Y la fibra vegetal es importante porque corrige el estreñimiento. Nunca se olviden. Vamos, tetrápodos y tetrapoditas. Para ustedes que es tan importante, ya ves, genio, hay una corrección para tu estreñimiento. Sí, tú, hijo mío, que vas al baño, resuelves todo un simulacro y no cae nada. Ya sabes, comer plantas. Ahora mira, ¿cuál es la estructura de los glúcidos? Básicamente son aldehídos o cetonas polihidroxiladas. Así como está, no suena a nada, ¿sí o no? Sí, pero ahorita te voy a explicar. Para empezar, esto que está aquí, mira.
Esto que está acá, ¿cómo se va a llamar? Aldehído. ¿Ya, genios? Esto que está acá se va a llamar aldehído. Acuérdate que aldehído es CHO. Muy bien. Y esto que está acá, mira. Eso se va a llamar cetona. Entonces, mira, yo tengo aldehído y tengo cetona. ¿Qué me dice la descripción? Que son aldehídos o cetonas polihidroxiladas. Ante lo cual viene la pregunta. ¿Qué significa eso de polihidroxilado? Que tienen varios grupos OH. Polihidroxilados porque tienen varios grupos OH o varios grupos hidroxilo. Ahora mira, esto de acá, por el grupo funcional, porque tiene aldehído, se va a llamar aldosa. Y esto, porque tiene cetona, se va a llamar cetosa. Un detalle más, no es la única manera de nombrarlos ni clasificarlos. Yo también puedo nombrarlos por el número de carbonos. ¿Lo ves? Yo también puedo nombrarlos por el número de carbonos. Este es el carbono 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Lo viste? Muy bien. Como tiene 6 carbonos, yo lo puedo llamar hexosa. Muy bien, hexosa, porque tiene 6 carbonos. Acá también mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántos carbonos tiene? 6. 6 carbonos, eso se le va a llamar hexosa. Sencillísimo, ¿sí? Extremadamente sencillo. Entonces, te cuento. El que está aquí, bueno, ya el nombre ya está, se llama glucosa. Fácil, ¿sí o no? A la glucosa también se le va a llamar dextrosa. El que está a la derecha, ¿cómo se va a llamar? Se va a llamar fructosa. ¿Y su otro nombre cuál es? Levulosa. Muy bien. Glucosa dextrosa, fructosa, levulosa. Vamos. Por la función, la glucosa es un aldehído polihidroxilado. La fructosa es una cetona polihidroxilada. Ah, te cuento. La fórmula de ambos, ¿cuál es? C6H12O6. Sí, tienen la misma fórmula. Pero mira, se representan de manera diferente. Misma fórmula global, pero diferente fórmula estructural. A eso se los llama isómeros. La glucosa y la fructosa son isómeros, porque tienen la misma fórmula global, pero diferente fórmula estructural. Vamos. La glucosa es un aldehído, estamos, polihidroxilado. El nombre correcto es aldosa. La fructosa es una cetona polihidroxilada. El nombre correcto es cetosa. Por el número de carbonos es una hexosa. Por el número de carbonos también es una hexosa. Entonces voy a poner acá el nombre combinado. La glucosa es una aldohexosa. Y la fructosa es una cetohexosa. ¿Qué hay que recordar de ambos? Fácil, que la glucosa es la principal fuente de energía y la fructosa es el azúcar de las frutas. Y es el azúcar más dulce que hay. Sencillísimo. Ahora, que si eres observador, eres observadora, te das a dar cuenta un detalle muy importante. Que los glúcidos pueden representarse de dos maneras. El de acá arriba, que es la representación lineal, y el de abajo, que es la representación cíclica, porque forma un anillo. Repito, se pueden representar de manera lineal y de manera cíclica, porque tiene un anillo. Vamos, esto que está acá es la representación cíclica. Lógicamente no he puesto todos los OHs porque lo he puesto de manera sencilla, lo he simplificado. Vamos a contar los carbonos. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contemos al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Te has dado cuenta un detalle? Ya te he dicho, no he puesto todos los OHs. He puesto solamente el más importante en este momento. ¿Pero te has dado cuenta o no? En el primer carbono, en el carbono 1, el OH está hacia abajo. Y en el otro, en el carbono 1, el OH está hacia arriba. Recuerda bien esto. Cuando en el carbono 1 el OH está hacia abajo, se va a llamar alfa. Si el OH está hacia arriba, ¿cómo se va a llamar? Beta. Entonces, en base a esto,
Vamos a ponerle nombre a los dos. El que está a la izquierda es la famosa que alfa glucosa. Seguramente has visto eso. ¿Por qué alfa? Porque en el carbono 1 el OH está hacia abajo. En base a lo que te he dicho, dime cuál sería el nombre del segundo. Vamos. En un directo te diría pon en la caja de comentarios, ¿no? Pero al menos me imagino estás respondiendo. Aquí sería beta glucosa. ¿Se acuerdan hace un momento que estábamos hablando de que se digiere o no se digiere? El almidón está formado por alfa glucosa, mientras que la celulosa está formado por beta glucosa. Otro detalle, la glucosa, te lo expliqué hace un momento, es una aldosa. Aldosa porque tiene aldehído. Por lo tanto, el carbono que yo voy a utilizar para llamarlo alfa o beta es el primero. Repito, la glucosa es una aldosa, ¿ya? Si es una aldosa, el carbono que yo tengo que observar para darme cuenta si es alfa o beta es el primero. Si primero tiene el OH hacia abajo, alfa, OH hacia arriba, beta. Profe, pero la fructosa es una cetosa, ¿o no tiene eso entonces? No, sí. Las cetosas hay que ver el carbono 2. Carbono 1, aldosa, carbono 2, cetosa. Y ahora te voy a explicar cómo es que se forma el enlace glucosídico. Este es un monosacárido y es otro monosacárido. A los monosacáridos también se les va a llamar azúcares simples. Recuerda, monosacáridos o azúcares simples. Ahora mira, este que está acá es un carbono. Cada punta recuerda que representa un carbono. Cada punta recuerda que representa un carbono. Este carbono que está acá, que esta punta, tiene un OH o un hidroxilo. En la otra punta de acá, este carbono tiene un OH u otro hidroxilo. Para que este monosacárido se una con este otro, el grupo hidroxilo de este carbono, de este monosacárido, tiene que reaccionar con el grupo hidroxilo de este carbono, de este otro monosacárido. Te lo pongo de esta manera. Otra vez, este hidroxilo de este carbono, de este monosacárido, tiene que reaccionar con el hidroxilo de este carbono, del otro monosacárido. Ahora, pero para que se unan, todo lo que esté en azul tiene que irse. Dos hidrógenos y un oxígeno que forman agua. Es por eso que eso se le va a llamar reacción de condensación, porque forma agua. Ahora mira, acá arriba cómo están separados. Mira, sigue la flecha. ¿Qué te indica la flecha? Que se están uniendo. Lo que estaban acá separados, aquí abajo van a estar unidos. Sencillísimo, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿cómo es que se han unido? El oxígeno que está en rojo se queda en medio y va a unir a los dos monosacáridos. Ahora, como tengo dos monosacáridos unidos, se va a llamar disacárido. Un disacárido se forma de la unión de dos monosacáridos. Pensando, vamos, lúcete. Y si fueran tres monosacáridos, ¿cómo se llamaría? Muy bien, trisacárido. Dos monosacáridos, disacárido. 3, trisacárido. ¿Y 4 cuánto sería? Vas a decir cuatrisacárido. ¿Por qué? 4 sería tetrasacárido. Ahora mira, esto que está acá, que lo que une este monosacárido con este otro, es el famoso enlace glucosídico. Ya viste cómo se forma. Pero seguramente habrás visto algunos números y esas cosas. Mira acá. Nuevamente, para ver si te acuerdas. ¿Cuál tenía que ver yo para darme cuenta si era alfa o beta? ¿El cuarto, sí o no? No, el primer carbono. En el primer carbono, si el OH estaba hacia abajo, era alfa. Y si era hacia arriba, beta. Pero recuerda, no todo, solo el primero. El 1 en las aldosas y el 2 en las cetosas. Como el OH estaba hacia abajo, al momento de formar el enlace, ¿cómo se va a llamar esto? Alfa. Es un enlace alfa, porque acá en el carbono 1 el OH estaba hacia abajo. Seguimos. Alfa 1, 4. Profe, ¿por qué alfa 1, 4? La respuesta es sencilla. Cuenta conmigo. ¿Qué carbono era este? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Al otro lado, ¿qué carbono es este? 1, 2, 3, 4.
Creo que ya te diste cuenta o no te has dado cuenta aún. ¿Por qué se va a llamar alfa 4? Porque el enlace se forma entre el carbono 1 de un monosacárido y el carbono 4 del siguiente monosacárido. ¿Viste la idea? Alfa porque en el primer carbono de aquí el OH está hacia abajo. Estamos y 1,4 porque el enlace está entre el carbono 1 de este monosacárido y el carbono 4 del otro monosacárido. Pregunta. Pensando, vamos a ver si me estás entendiendo. ¿Y por qué no tomo en cuenta el OH de este otro primer carbono? A ver, ensaya respuestas. ¿Por qué no tomo en cuenta el OH de este primer carbono? Porque este sí, este OH y este no. Vamos, intenta una respuesta. Ya, la respuesta es totalmente sencilla, porque este carbono no forma parte del enlace. Este sí, pero este no. Vamos, acá abajo mira cómo están unidos. Mira la flecha hacia arriba, ¿qué me indica la flecha hacia arriba? Ruptura. Cuando se rompe, se llama hidrólisis. Mira, se forma el enlace, condensación. Y cuando se rompe, hidrólisis. ¿Lo viste? Muy bien. ¿Y qué es lo que se forma en la condensación? Agua y el enlace. En este caso, el enlace se va a llamar alfa 1,4-glucosídico. Y créeme que no es el nombre completo, ¿ah? Es de la simplificación. Vamos, tetrápodos y tetrapoditas. ¿Cómo es que se clasifican los glúcidos? Se clasifican básicamente en tres grandes grupos: monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Y eso ya veremos en la siguiente pizarra. Los monosacáridos también se conocen como azúcares simples. Hay que recordar que son dulces hidrosolubles. ¿Qué significa hidrosolubles? Que se disuelven en agua. Además son no hidrolizables. ¿Por qué son no hidrolizables? Porque no realizan hidrólisis. ¿Y por qué no realizan hidrólisis? La respuesta es sencilla. Porque no tienen enlace glucosídico. Te lo pongo de esta manera. Recuerda. La ruptura del enlace glucosídico se llamaba hidrólisis. La ruptura del enlace glucosídico se llama hidrólisis. Los monosacáridos no tienen enlace glucosídico, por lo tanto no hacen hidrólisis y por lo tanto son no hidrolizables. Ya, genios. Entonces, una pregunta que cae por su peso. ¿Cuál es? Si te dicen, ¿los glúceos tienen enlace glucosídico? Verdadero. ¿Los glúceos tienen enlace glucosídico? Verdadero. Todos los glúceos tienen enlace glucosídico. Falso. ¿Cuáles son los que no tienen? Los monosacáridos. ¿Qué más? Son cristalizables. Tú has visto, forman cristales. Y la fórmula general es esta: CnH2NON. Estamos, pero yo lo puedo agrupar y de esta manera sale CnH2O todo a la N. ¿La has visto? El de la derecha me gusta más. ¿Por qué? Porque acá se nota claramente que son carbohidratos. Carbohidratos, o si quieres, hidratos de carbono. La N coge todos los valores entre 3 y 7. ¿Ya, genios? Muy bien. Entonces, en base a eso, los monosacáridos se pueden clasificar. ¿Por qué? Por el número de carbonos. Espero que esté claro. Los monosacáridos se pueden clasificar por el número de carbonos. ¿Ya, genios? Una vez más, por si te perdiste. La fórmula general de los monosacáridos es CnH2nON. O si quieres, CnH2O multiplicado por N. Y esto era chévere porque acá te dabas cuenta que era carbohidratos. N puede coger todos los valores entre 3 y 7. Espero que esté bien claro para todos ustedes. Ahora, recuerda bien esto. Los monosacáridos se clasifican ya sea por el número de carbonos o por el grupo funcional. Y espero que te des cuenta de esto. Por el número de carbonos, si tiene 3 carbonos es una triosa. Y si tiene el grupo aldehído es una aldosa. Si tiene el grupo cetona es una cetosa. Espero que lo recuerdes. Ahora, el que está aquí, yo puedo combinar los nombres y me sale. El que está acá es una aldotriosa, porque es aldosa de 3 carbonos. Y el que está acá es una cetotriosa, porque es una cetosa de 3 carbonos. Ahora mira, este que está acá es el gliceraldehído. Y el gliceraldehído es una aldotriosa. La cetosa que está acá es de la famosa dihidroxiacetona, o si quieres una cetotriosa. Vamos, genios, vamos. Luego viene este que está acá, que tiene 4 carbonos, espero que se note, 4 carbonos, es una tetrosa. El que está acá es una aldotetrosa y el que está acá es una cetotetrosa. ¡Truco! No está tan difícil.
Yo tengo el nombre de la aldosa, ahí está la aldosa, ¿y qué le meto? El ul. Si le meto el ul, me sale el nombre de acetosa. Eritrosa, el nombre es eritrulosa. Y lo mismo cumple para el que está abajo. Mira, el que está abajo es una pentosa. ¿Por qué? Porque tiene 5 carbonos. ¿Estamos genios? En este caso, ¿cuál es? La famosa ribosa. Esta es la ribosa. Es una aldopentosa. Aldopentosa. ¿Estamos genios? Muy bien. Y el nombre de su cetosa es ribulosa. Ya sabe, le cojo el nombre del aldehído y le pongo el ul. Cojo el nombre de la aldosa y le meto el ul y sale la ribulosa. Vamos, tetrápodos y tetrapoditas. Recordemos que la ribosa está presente en ¿dónde? En el ARN. La ribosa también forma parte del famoso ATP. ¿Estamos? Y la ribulosa forma parte de la fijación del carbono que ocurre en el ciclo de Calvin. Para los que no se acuerdan, el ciclo de Calvin es la fase oscura de la fotosíntesis. Vamos, tetrápodos y tetrapoditas. Mira acá, 6 carbonos. Con 6 carbonos que tengo yo, la famosa ¿qué? Glucosa. Recuerda que la glucosa también se le va a llamar dextrosa. Glucosa, dextrosa, glucosa, dextrosa. Y al otro lado yo aquí tengo a la famosa fructosa. La fructosa también se llama lebulosa. Estamos, la glucosa sería una aldohexosa. Aldohexosa. Y la fructosa es una cetohexosa. Cetohexosa. ¿Estamos? Muy bien. Recuerda que la fructosa es el azúcar más dulce que hay, está en las frutas y también en el semen, porque es la fuente de energía para los espermatozoides. La glucosa, recuerda, es la fuente de energía para todos los seres vivos y se forma en la fotosíntesis. La galactosa se obtiene en la digestión de la lactosa, y eso vamos a ver después. Luego que vienen genios, los famosos oligosacáridos. Los oligosacáridos se forman de la unión de 2 a 10 monosacáridos por medio de enlace glucosídico. Y el nombre lo dice, tienen enlace glucosídico. Recuerda lo que te dije hace un momento, los monosacáridos no tienen enlace glucosídico. Los monosacáridos no tienen enlace glucosídico. En cambio, los oligosacáridos sí tienen enlace glucosídico. Espero que lo recuerdes. ¿Estamos genios? Muy bien. Por ejemplo, acá yo tengo una cadena corta de oligosacárido. Mira, si cojo 2 azúcares simples de este oligosacárido, estoy formando un disacárido. Si cojo 3 azúcares simples de todo este oligosacárido, formo un trisacárido. Entonces, ¿qué es un oligosacárido? Es la unión de 2 a 10 monosacáridos. De 2 a 10 azúcares simples. Recuerda que azúcares simples es el otro nombre de los monosacáridos. ¿Y cómo están unidos los monosacáridos? Por medio de enlaces glucosídicos. Vamos, tetrápodos. Vamos, genios. De todos los oligosacáridos, los disacáridos son los más importantes. Y el nombre lo dice claramente. Se forman de la unión de 2 monosacáridos por medio de enlace glucosídico. Los disacáridos se forman de la unión de 2 monosacáridos por medio de enlace glucosídico. Primero que nada, son hidrosolubles. ¿Qué significa hidrosolubles? Que se disuelven en agua. Y espero que recuerdes este otro término. Hidrolizables, porque son hidrolizables, recuerda la secuencia, son hidrolizables porque hacen hidrólisis. ¿Y por qué hacen hidrólisis? Porque tienen enlace glucosídico. Ahora mira su fórmula, es ¿cuál? ¿Cuál es la fórmula? CnH2n-2, n-1, o si quieres CnH2O por n-1. El punto es esto, si te has dado cuenta, estoy descontándole 2 hidrógenos y estoy descontándole un oxígeno. ¿Por qué? Porque cuando se forma un monosacárido, se forma un enlace glucosídico. Y como recordarás de lo que ya te expliqué, la reacción que forma el enlace glucosídico se llama condensación, porque se forma agua y también el enlace. El agua que se forma quitándole 2 hidrógenos y un oxígeno a la molécula del disacárido. ¿Queda la idea? Entonces comparemos de manera rápida. Mira, esta es la fórmula de qué, de los monosacáridos. Mira, fórmula de monosacáridos. Espero que lo notes. Es CnH2nON. ¿Descuento agua? No. ¿Por qué no descuento 2 hidrógenos y un oxígeno? La respuesta es muy sencilla. Porque los monosacáridos no tienen enlace glucosídico. Por eso no son hidrolizables. Y mira acá. Acá, ¿por qué si descuento 2 hidrógenos y un oxígeno?
Porque al momento de formar el enlace glucosídico se pierde una molécula de agua. Vamos, tetrápodos y tetrapoditas. Esto que está acá es importante. ¿Son qué cosa? Son los disacáridos más importantes. Estamos genios de que hay más, pero estos son los que vienen en tu examen. Eso es lo que tú tienes que aprender sí o sí. Para empezar, los que vienen, ¿cuáles son? Maltosa, lactosa, sacarosa y quizás trealosa. Estamos. La maltosa está formada por 2 glucosas. Recuerda que la maltosa se encuentra en la malta. ¿Qué cosa es la malta? La cebada germinada. Por lo tanto, la cebada germinada. Maltosa, glu glu. Estamos la cebada, glu glu. Por lo tanto, hijos míos, la maltosa está formada por glucosa más glucosa. Espero que no lo olvides. La lactosa está formada por galactosa más glucosa. Galactosa más glucosa. Y la sacarosa está formada por glucosa más fructosa. Glucosa más fructosa. Ahora recuerda que el otro nombre de la sacarosa es la sucrosa. Y la trealosa está formada por glucosa más glucosa. Recuerda que la trealosa se encuentra en la hemolinfa de artrópodos. Si eres observadora, te habrás dado cuenta de algo. Que la trealosa tiene la misma fórmula que la maltosa. La trealosa tiene la misma fórmula que la maltosa. Espero que te des cuenta de ese detalle. Ahora, ¿dónde está la diferencia entre uno y el otro? Fácil, en los enlaces. La maltosa tiene enlace alfa 1,4 y la trealosa alfa 1,1. Ahora, para que entiendas mi arte rupestre. Hidrólisis, ¿qué significa? Ruptura. Condensación, unión. En este caso, ¿qué se va a romper en la hidrólisis? El enlace glucosídico. Mira cómo se lee en biología. ¿Ya? La maltosa se hidroliza en 2 glucosas. La lactosa se hidroliza en galactosa más glucosa. La sacarosa se hidroliza en glucosa más fructosa. ¿Estamos? Ahora te lo pongo en sencillo para que tú lo entiendas. La maltosa se rompe en glucosa más glucosa. La lactosa se rompe en galactosa más glucosa. La sacarosa se rompe en glucosa más fructosa. ¿Viste? Pero recuerda, en biología no decimos romper, decimos hidrolizar. Ahora, ¿cómo es? Cuando estos dos se unen, forman maltosa. Galactosa más glucosa se unen, forman lactosa. Glucosa más fructosa se unen, forman sacarosa. Glucosa más glucosa se unen, forman trealosa. Pero en biología no decimos unión, pero ya creo que quedó la idea, ¿no? ¿Qué cosa reemplaza la palabra unión? Condensación. La galactosa y glucosa se condensan y forman maltosa. La galactosa y glucosa se condensan, forman lactosa, etcétera, etcétera, etcétera. La maltosa se rompe, la maltosa se hidroliza. Las 2 glucosas se juntan, las 2 glucosas se condensan y forman maltosa. No se olviden esos detalles, porque esas palabras yo sé que puedes decir, pucha, profe, qué complicado. Es cierto, puede parecerte complicado, pero eso es lo que viene. Y tú sabes por qué viene, porque saben que tú no los vas a estudiar. Recuerda, todo profe sabe lo que no estudia el alumno y eso es lo que pone en el examen. Ahora vamos a por los polisacáridos. Los polisacáridos, recuerda, como claramente dice, se forman de la unión de más de 10 monosacáridos. ¿Estamos genios? Los polisacáridos se forman de la unión de más de 10 monosacáridos. Recuerda, de 2 a 10, eso es oligosacárido. Más de 10 y es polisacárido. Ahora, ¿cómo se unen? Por medio de enlace glucosídico. Entonces recuerda, si tienen enlace glucosídico, ¿cómo van a ser? Hidrolizables. Recuerda, son hidrolizables porque hacen hidrólisis. ¿Y por qué hacen hidrólisis? Porque tienen enlace glucosídico. ¿Qué más? Pueden ser, el nombre claramente lo dice, o son lineales o son ramificados. Y nunca te olvides este detalle, ¿son los glúcidos más abundantes en la naturaleza? Sí, los polisacáridos son los que más abundan en la naturaleza. Estos son datos que a veces vienen, ¿sí o no? Tú sabes que en tu examen puede venir un famoso verdadero o falso o algo así, ¿no? Y te descuadra. Entonces no te olvides. Los polisacáridos son los más abundantes en la naturaleza. Aparte, recuerda, básicamente hay 2 tipos de polisacáridos. Los que tienen enlace alfa, que son de reserva, y los estructurales que tienen enlace beta. Ya te hablé de eso. Los que tienen enlace alfa, recuerda, son digeribles. Podemos utilizarlo como alimento porque tenemos enzimas que pueden romper ese enlace. En cambio, los que tienen enlace beta, no
no, en nuestro caso al menos, no podemos utilizarlo como alimento. ¿Ya, genios? Porque ese enlace beta no podemos romperlo. Profe, ¿y cómo se llama la enzima que lo rompe? Fácil, la enzima que rompe ese enlace se va a llamar alfa-amilasa o también llamada tialina. ¿Y dónde se encuentra eso? En la saliva. Entonces, tetrápodo, mira, esto que está acá ya lo conoces, es el cuadro que te vengo mostrando ya hace buen rato, ¿sí o no? De izquierda a derecha, ¿qué cosa es? Hidrólisis, y de derecha a izquierda, condensación. ¿Qué era hidrólisis? Ruptura. Es ruptura. Recuerda que los polisacáridos son hidrolizables porque rompen su enlace glucosídico, pero son no hidrosolubles. Recuerda, los polisacáridos son hidrolizables porque hacen hidrólisis, porque tienen enlace glucosídico, pero son no hidrosolubles. ¿Qué quiere decir eso? Que no se disuelven en agua. La celulosa, recuerda, se rompe en glucosas. O dicho de otra manera, la celulosa se hidroliza y forma glucosa. La quitina, recuerda, cuando se hidroliza, que forma N-acetilglucosamina. Ahora, ¿cómo vienen las preguntas en este caso, no? En esta parte, fácil. La glucosa es el monómero estructural de la celulosa. ¿Por qué? Polímero, monómero. Polímero, monómero. Todo parte. Todo parte. ¿Lo viste? Entonces la glucosa es el monómero estructural de la celulosa. Monómero, polímero, monómero, polímero. O al revés. La celulosa es un polímero de glucosa. ¿Lo viste? Vamos, ahora con el otro. Vamos a por la quitina. En el caso de la quitina es el polímero y el N-acetilglucosamina es el monómero. La N-acetilglucosamina es el monómero estructural de la quitina. O al revés, la quitina es un polímero de N-acetilglucosamina. Recuerda que la celulosa está en la pared de vegetales, la quitina en la pared de hongos y exoesqueleto de artrópodos. Tetrápodos. A diferencia de los dos anteriores, el almidón y el glucógeno son polisacáridos de reserva. Los anteriores, recuerdan, eran estructurales, por eso tenían enlace beta. En cambio, estos dos son de reserva y por eso tienen enlace alfa. Se lee igual. El almidón se hidroliza en glucosa, o al revés, la glucosa se condensa y forma almidón. ¿Estamos? Otra forma de leerlo, el almidón es un polímero de glucosa, o la glucosa es el monómero estructural del almidón. Son juegos de palabras que tú ya tienes que saber al revés y al derecho. Ya sabes, de izquierda a derecha, ruptura, hidrólisis, de derecha a izquierda, condensación, unión. Ahora recuerda, el almidón está en plantas y algas verdes. El glucógeno, ¿en dónde se encuentra? En animales, en protozoarios, en hongos y en bacterias. Estamos a un detalle, las cianobacterias. Cianobacterias tienen almidón. Ahora, ¿cuántos tipos de almidón hay? Dos. Hay dos tipos de almidón. ¿Cuáles son esos dos tipos? Amilosa y amilopectina. Eso te voy a mostrar un momento. Recuerda también que al glucógeno se le va a llamar almidón animal, porque se parece justamente al almidón. ¿Pero a cuál de los dos tipos? Ahí te lo presento. Esto que tú ves acá, genio, esto que tú ves acá, ¿qué cosa es? Son los dos tipos de almidón. Creo que está bien claro, bien definido, ¿no? El que está acá es la famosa amilosa, como es helicoidal. Y el que está a la derecha es la amilopectina, que es lineal ramificado. Helicoidal, lineal ramificado, helicoidal, lineal ramificado. Ahora mira este detalle. La amilosa está formada por varias glucosas. Cada bolita es una glucosa y entre las glucosas que enlace hay alfa-1,4. La amilopectina, date cuenta, es lineal ramificado y entre las glucosas está el enlace alfa-1,4. Ahora, en las ramas, y recuerda bien esto, solo en la base de la rama el enlace es alfa-1,6. El enlace es alfa-1,6 solo en la base de la rama. En cualquier otra parte, la rama tiene enlace alfa-1,4. ¿Estamos? Ahora recuerda, el glucógeno, ¿a cuál se parece? A la amilopectina, pero mucho más ramificado. Ahora, genios, vamos a hablar de los lípidos. ¿Los lípidos qué cosas son? Son un grupo heterogéneo con características en común. ¿Qué quiere decir eso? Fácil, grupo heterogéneo quiere decir que todos los lípidos son diferentes. Sí, todos los lípidos son diferentes, pero tienen características en común, que son ¿qué? Hidrofóbicos. ¿Qué significa hidrofóbicos? Que no se mezclan con el agua.
Hidrofóbico quiere decir que no se mezclan con el agua. Además son ternarios. ¿Qué quiere decir ternarios? Que solo tienen tres elementos: carbono, hidrógeno y oxígeno. Sin embargo, los fosfolípidos tienen carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Sencillo. Vamos, genios. La importancia de los lípidos, ¿cuál es? Primero, que son reserva de energía. Profe, pero ¿y el almidón y el glucógeno? Ya, buena pregunta. El almidón y el glucógeno son reserva de energía, pero a corto plazo. En cambio, los triglicéridos son reserva de energía a largo plazo. Además que los triglicéridos te van a dar más energía. Date cuenta, un gramo de azúcar, ¿te acuerdas? Te daba 4 calorías y un gramo de triglicéridos te van a dar 9 kilocalorías. Sencillísimo, ¿sí o no? 9 kilocalorías. Otro detalle que no tienes que olvidar. Mira qué fácil que está. Genios, tetrápodos y tetrapoditas. Recuerda que los triglicéridos son reserva de energía a largo plazo y se almacenan en el tejido adiposo. Tejido adiposo. ¿Ya, genios? Vamos, otra función, termoaislante. Justamente ese tejido adiposo tiene función termoaislante. Te lo pongo de otra manera, para que me entiendas. La grasita atrapa tu calor. Sí, la grasita atrapa tu calor. Dicho de otra manera. Mientras más grasita tienes, menos calor pierdes. Por eso, en invierno los gorditos están contentos porque no sienten mucho frío. No sienten mucho frío. Pero en verano, date cuenta, se sofocan. Mientras más grasa tienes, más calor atrapas y por lo tanto, más calor sientes. Luego el otro, ¿cuál es? Protección. ¿La protección en qué consiste? Recuerda, casi todos nuestros órganos están cubiertos de una capa de grasa, justamente para evitar los golpes. Y estructural, ¿por qué? Porque los fosfolípidos, recuerda este nombre, los fosfolípidos, el colesterol en animales y el ergosterol en vegetales forman la membrana plasmática. Vamos, básicamente los lípidos están formados por un alcohol y un ácido graso. Te digo básicamente porque recuerda que no todos son iguales. Hay lípidos que no tienen alcoholes y hay lípidos que no tienen ácidos grasos. Ya, genios, no tienen ácidos grasos. Espero que no lo olvides. Ahora, el alcohol puede ser glicerol. Es más, glicerol es el alcohol más común, también llamado propanotriol. ¿Por qué? Porque tiene 3 carbonos, metano, etano y propano, y 3 grupos hidroxilo, propano, triol. Recuerda que cuando algo tiene el grupo hidroxilo se convierte en alcohol, por eso es propano, triol. ¿Y el otro alcohol cuál es? La famosa esfingosina. Aparte también que presenta los ácidos grasos. Espero que los veas, genios. Los famosos ácidos grasos. Los ácidos grasos, date cuenta, son compuestos, ¿qué cosa? Lineales. Son compuestos lineales. Son cadenas policarbonadas que tienen el extremo esto. El COOH se le llama grupo carboxilo. Al COOH se le llama grupo carboxilo. ¿Estamos, genios? Muy bien, los ácidos grasos tienen justamente esto, cadenas policarbonadas con un extremo carboxilo. Básicamente hay 2 tipos, los saturados y los insaturados. El nombre lo dice. Cuando son saturados, cuando date cuenta, solo tienen enlaces simples. Para los que no se ubican, cada puntito es un carbono y cada línea es un enlace. En cambio, los insaturados tienen al menos un enlace doble. Ahí lo tienes, al menos un enlace doble. Pero ¿por qué dice al menos? Porque obviamente pueden haber más. Ya, genios, pueden haber más. Un detalle que no debes olvidar, que los ácidos grasos saturados forman grasas sólidas a temperatura ambiental, como las mantequillas. Y los ácidos grasos insaturados forman grasas líquidas como los aceites. ¿Estamos? Son líquidos a temperatura del ambiente. Y hay que ver esto, el famoso enlace éster. Te acordarás cuando vimos glúcidos, los glúcidos tenían enlace glucosídico. Ellos van a tener enlace éster. Profe, ¿cómo se forma? Ajá, buena pregunta. Mira, lo que yo tengo acá es esto. Tengo yo un ácido graso. Esto que está acá es un ácido graso y va a reaccionar con un alcohol. Pero ¿cómo va a venir en tu examen? El grupo carboxilo del ácido graso, el grupo carboxilo del ácido graso reacciona con el grupo hidroxilo de un alcohol. Repito, el grupo carboxilo de un ácido graso reacciona con el grupo hidroxilo de un alcohol. Sencillísimo, ¿sí o no? Recontra sencillo.
Ahora, la reacción que forma el enlace, mira cómo se va a llamar: condensación. Espero que lo tengas. La flechita hacia abajo me indica que se está formando el enlace y eso se va a llamar condensación. Cuando se forma el enlace, espero que te des cuenta, genio, cuando se forma el enlace, el ácido graso queda unido al alcohol por medio de esta estructura y a toda esa estructura se le llama enlace éster. ¿Lo viste? A toda esta estructura se le llama enlace éster. Ahora, como siempre, ¿por qué pinté esto de azul? Porque ya sabes que esto se va. Y cuando se va, forma agua. Cuando eso se va, forma agua. Por lo tanto, en la condensación se forma el enlace y se forma agua. Ahora, la flecha hacia arriba que me indica ruptura. Ruptura. ¿Queda la idea? Ruptura. Si se rompe, se va a llamar hidrólisis, porque se rompe el enlace y se rompe una molécula de agua. Clasificación. Los lípidos se clasifican en tres grandes grupos. ¿Cuáles son? Lípidos simples, complejos y derivados. Los lípidos simples son los glicéridos y también los éridos. Los complejos, los fosfolípidos y glucolípidos. Los derivados, esteroides, isoprenoides e eicosanoides. Los lípidos simples son neutros, saponificables, esterificables y tienen ácidos grasos. Estas características pueden parecer superfluas, pero son muy importantes porque no todos los lípidos son así. No todos los lípidos son así. ¿Estamos, genios? Recuerda, son neutros porque no tienen carga eléctrica, por lo tanto todos son hidrofóbicos. Saponificables porque forman jabones. Esterificables porque forman enlace éster y tienen ácidos grasos. El primer grupo de lípidos simples son los acilgliceroles. Hace un momento te dije glicéridos y es correcto, pero también se pueden decir acilgliceroles. ¿Por qué, profe? Porque son ácidos grasos unidos a glicerol. Ácidos grasos unidos a glicerol. Acilglicerol. Acilglicerol. Si tienen un ácido graso se van a llamar monoglicérido. 2 ácidos grasos, diglicérido. 3, triglicérido. ¿Qué más tienes que recordar? Si es un monoglicérido, tiene un enlace éster. Es un diglicérido, 2 enlaces éster. Y un triglicérido, 3 enlaces éster. ¿Por qué son tan importantes ellos? Porque circulan por la sangre. Y además se acumulan en el tejido adiposo. ¡Vamos! Ahora vamos a por los éridos. A los éridos también se les llama ceras. Están formados por un ácido graso unido a un alcohol. Ácido graso unido a un alcohol. Este ácido graso se une al alcohol por medio de enlace éster. ¿Y cuáles son? La cutina. La cutina, recuerda, es importante porque se encuentra en la epidermis de las hojas. Vuelve impermeable a las hojas, es decir, evita que las hojas pierdan agua. La lanolina también vuelve impermeable, pero ¿a quién? A la lana. La lanolina vuelve impermeable a la lana. Luego viene el cerumen. El cerumen, recuerda, genios, ¿se encuentra en dónde? El cerumen se encuentra en el oído externo y también vuelve impermeable al oído. Como te has dado cuenta, las ceras en general tienen por función volver impermeables a las superficies. También tengo yo al palmitato hemiricilo, que es la cera de abejas, y el espermaceti, que es la cera de ballena. Ahora, hijo mío, por favor. Ahí dice, profe, espermaceti era esperma de ballena, ¿no? No, pues hijo, espermaceti es cera de ballena. Como bruma de marinero se le decía esperma de ballena, pero no lo es. Y también están los lípidos complejos. Los lípidos complejos se llaman así porque no están formados por una molécula, sino son varias moléculas. Además presentan carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Los lípidos complejos, recuerda, son polares. ¿Qué significa polares? Que tienen carga eléctrica. Si son polares, ya se mezclan con el agua. Por lo tanto, se van a llamar anfipáticos porque tienen doble comportamiento. Un lado se mezcla y el otro no se mezcla con el agua. ¿Qué más hay que recordar? Son saponificables, eso significa que forman jabones. Son esterificables, eso significa que forman enlace éster. Y tienen ácidos grasos. El primer grupo de lípidos complejos son los fosfolípidos. Los fosfolípidos presentan ácidos grasos unidos a glicerol,
unidos a un grupo fosfato y a un alcohol aminado. ¿Te has dado cuenta? Son bien complejos, tienen varias moléculas. Ahora, te dije alcohol aminado. ¿Estamos? El alcohol aminado, recuerda, tiene nitrógeno. Por eso también algunos lo van a llamar alcohol nitrogenado. Estamos, alcohol aminado porque tiene grupo amino, alcohol aminado porque tiene grupo amino y el grupo amino tiene nitrógeno. Ahora, todo esto que está acá, el glicerol, el grupo fosfato y el alcohol aminado forman la cabecita del fosfolípido. Como el fosfolípido es muy complicado de dibujar, se lo representa con el mostrito de la cabecita con dos colitas. La cabecita es hidrofílica, es decir, se mezcla con el agua. ¿Pero por qué es hidrofílica? Porque es polar. Como la cabecita es polar, es hidrofílica. ¿Y quién forma esto? El glicerol, el grupo fosfato y el alcohol aminado. Las colitas son hidrofóbicas. Las colitas son hidrofóbicas. Genios, son hidrofóbicas. ¿Estamos? Y las colitas representan a los ácidos grasos. Un lado polar, otro apolar. Polar, apolar. Se mezcla con el agua y no se mezcla con el agua. Hidrofílico, hidrofóbico. Como tiene doble comportamiento, se le va a llamar anfipático. Vamos, tetrápodos y tetrapoditas. Los glucolípidos presentan un ácido graso, un alcohol llamado esfingosina y un glúcido. Por eso se llaman glucolípidos. Glucolípidos. La esfingosina y el glúcido forman la parte hidrofílica y el ácido graso la parte hidrofóbica. Si esto de arriba es hidrofílico, significa que se mezcla con el agua. Si el de abajo es hidrofóbico, que no se mezcla con el agua. Como tiene doble comportamiento, se le va a llamar anfipático. Y ahora vienen los lípidos derivados. Los lípidos derivados son importantes. Para empezar, ¿por qué se llaman derivados? Porque se forman a partir de otros lípidos. Se forman a partir de otros lípidos. Pero se van a llamar lípidos derivados. Muy bien, tetrápodos, espero que lo tengas. En lípidos derivados, recuerda, primero están los esteroides. El nombre lo dice, derivados. ¿Pero qué quiere decir derivado? Ya te dije, que se forman a partir de otros. Los esteroides se forman a partir del colesterol. Todos los esteroides que presentan este grupo de anillos llamado ciclopentano perhidrofenantreno. Recuerda, estos 4 anillos se van a llamar ciclopentano perhidrofenantreno. Ahora la pregunta es, profe, ¿y cuáles son los principales esteroides? Fácil, tetrápodo. Los principales esteroides son las hormonas sexuales. Las hormonas sexuales son testosterona en el varón, estrógenos y progesterona en la tetrapodita. Las hormonas de la corteza suprarrenal, aldosterona y cortisol. La vitamina D, también llamada colecalciferol. Ahora recuerda también que la falta de vitamina D produce raquitismo en los niños y osteomalacia en los adultos. También recuerda que forman los famosos ácidos biliares. Los isoprenoides se llaman así porque se forman a partir del isopreno. Recuerda que derivado significa formado a partir. Ahora, el isopreno también forma el terpeno. Por eso también se le puede llamar a los isoprenoides terpenoides. Tenemos el retinol, que se llama también vitamina A, el tocoferol, que es la vitamina E, y la filloquinona, que es la vitamina K. ¿Por qué es importante la vitamina A? Recuerda, porque evita la ceguera nocturna. Aparte que la vitamina A también evita la xeroftalmia, que es el ojo seco. El tocoferol, recuerda, evita la esterilidad y también el envejecimiento. La filloquinona, recuerda, es la vitamina K y participa en la coagulación sanguínea. Por eso su carencia, su falta, produce hemorragias. Los eicosanoides se llaman así porque se forman a partir del ácido araquidónico. Tienen 20 carbonos, por eso eico, 20. Las prostaglandinas son vasodilatadores. ¿Qué significa eso? Que aumentan el diámetro de los vasos sanguíneos y participan en la contracción del músculo liso. Los tromboxanos son el famoso factor de agregación plaquetaria. ¿Estamos? Agregación quiere decir que hacen que las plaquetas se unan, como para formar un coágulo. Los leucotrienos participan en la inflamación. No te olvides, participan en la inflamación y también hacen que los capilares se vuelvan más permeables. Las proteínas son biopolímeros de aminoácidos. ¿Qué significa polímero? Unión de muchos. En este caso,
Las proteínas son polímeros de aminoácidos, es decir, se forman de la unión de muchos aminoácidos. Unión de muchos aminoácidos. Esas son las proteínas. Las proteínas tienen muchas importancias. Sin embargo, la más importante es que son estructurales. La queratina forma uñas, cabello y piel. El colágeno forma músculos y cartílagos. La elastina forma ligamentos y también tendones. Hay más, recuerda, pero estas son las más importantes. La estructura de las proteínas es que son compuestos cuaternarios. Presentan carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. El elemento nuevo es el nitrógeno. Sin embargo, algunos que tienen carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo o azufre. O tienen uno o tienen el otro. Aunque hay algunos que tienen los dos. El azufre es importante, recuerda, porque el azufre va a formar los famosos puentes disulfuro. Ahora, un aminoácido está formado por un carbono central. A este carbono central se le va a llamar alfa, porque es el primer carbono. Y se une a 4 cosas distintas. A un hidrógeno, a un grupo carboxilo, que se comporta como ácido, porque dona protones. A un grupo amino, que se comporta como base, porque acepta protones. Y también a un resto residuo radical. De todo el aminoácido, recuerda, lo que está arriba es igual en todos, pero se va a llamar parte constante. Y lo que está debajo es diferente, por eso a la R se va a llamar porción diferencial. Hay 20 tipos de aminoácidos y todos en que se diferencian en la R. O sea, si hay 20 tipos de aminoácidos, hay 20 tipos de R. De estos 20 tipos de aminoácidos, 10 son esenciales y 10 son no esenciales. Se les va a llamar esenciales porque, recuerda bien esto, esenciales porque tu cuerpo no los produce. Tienes que comerlos a diario. Y 10 no esenciales porque tu cuerpo sí los produce. Y por eso no tienes que comerlos. Pero recuerda, son 10 en el niño. En el adulto, recuerda esto, son 8 y 12. 8 y 12. Quiere decir que 2 esenciales dejan de ser esenciales para el adulto. ¿Cuáles son? La histidina y la arginina. Ahora, con respecto al enlace peptídico, tienes que recordar cómo se forma. Un aminoácido se va a unir con el otro aminoácido. ¿Pero de qué manera? El grupo carboxilo de un aminoácido reacciona con el grupo amino del otro aminoácido. El grupo carboxilo de un aminoácido reacciona con el amino del otro aminoácido. Ya genios, es el término, pero en biología se dice de otra manera. El grupo carboxilo de un aminoácido se condensa con el grupo amino del otro aminoácido. El carboxilo de uno se condensa con el grupo amino del otro. Recuerda que en biología condensación significa unión. Mira, la flecha hacia abajo me indica unión. ¿Cómo es eso? Aminoácido, aminoácido. Están separados, la flechita hacia abajo, unión. A esto se le va a llamar dipéptido. ¿Por qué dipéptido? Porque se forma la unión de 2 aminoácidos. Y el enlace que los une es el enlace peptídico. Date cuenta, lo que queda del carboxilo de un aminoácido con lo que queda del amino del otro aminoácido forma el enlace peptídico. Profe, ¿por qué dice lo que queda? Porque recuerda, todo lo que está en azul se va en forma de agua. Ahora, acá mira cómo están unidos. Si voy hacia arriba, se separan. Eso cómo se llama hidrólisis. Formación del enlace, condensación, ruptura es hidrólisis. Un detalle que no debes olvidar. Si yo tengo 2 aminoácidos, formo un dipéptido. Si tengo 3, tripéptido. 4, tetrapéptido. Unos más, oligopéptido. Muchísimos más, polipéptido. Y más de 50, proteína. Un detalle que tampoco tienes que olvidar. Si yo tengo 2 aminoácidos, tengo un enlace. Si tuviera 3, 2 enlaces. 4, 3 enlaces. ¿Te has dado cuenta? Si yo tengo n aminoácidos, tengo n-1 enlaces. Recuerda lo que siempre te digo, las proteínas tienen muchas funciones, muchas, pero la más importante es que son estructurales. La alfa-queratina forma pelo, uñas y plumas, y el colágeno forma ligamentos, cartílagos, tendones. ¿Qué más, genios? ¿Qué más? Músculos. Todo eso va a formar el colágeno. En un animal, el colágeno es la proteína más abundante.
también cumplen la función de transporte. La hemoglobina transporta el oxígeno en la sangre de los vertebrados y la hemocianina transporta el oxígeno en la hemolinfa de los artrópodos. Cuando hicimos cobre, ahí te expliqué de la hemocianina. También tenemos la función hormonal. Recuerda, una hormona es una sustancia química producida por una célula y que actúa sobre otra célula. La insulina, genios, recuerda lo que hace, disminuye el azúcar en la sangre. La hormona del crecimiento alarga los cartílagos, por eso creces. Pero no son las únicas hormonas, también está la FSH y la LH. Tenemos también de proteína de reserva a la ovoalbúmina. La ovoalbúmina está en la clara del huevo y la vitelina, que está en la yema del huevo. La caseína está en la leche y también encontramos allí lactoalbúmina. Tenemos también a las proteínas de defensa, que son las inmunoglobulinas o anticuerpos y los interferones. Recuerda que los interferones se producen cuando una célula está infectada por virus. Proteínas motoras, el nombre lo dice, produce movimiento. La dineína mueve las organelas y la miosina participa en la contracción muscular. De catalizadora tenemos a las enzimas. Se le va a llamar catalizadora porque aceleran la velocidad de las reacciones químicas. Y también están los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son biopolímeros. Nuevamente la palabra polímero. Se forman de la unión de muchos monómeros. El ácido nucleico es el polímero y el nucleótido es el monómero. Polímero, monómero. Polímero, monómero. ¿Por qué son importantes? El ADN almacena y transmite la información genética y el ARN participa en la expresión de la información genética. Te lo pongo de esta manera. ¿Cómo es eso que transmite? Acá está el óvulo de mamá y el espermatozoide de papá. ¿Te diste cuenta o no te diste cuenta? En el óvulo de mamá está el ADN de mamá. El espermatozoide de papá está el ADN de papá. ¿Y qué pasa? Chun, 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 chun. Se juntan. Y cuando se juntan, el huevo cigoto tiene ADN de mamá y ADN de papá. Y ahí el ADN está cumpliendo la función de transporte de la información genética. Profe, es por eso entonces que me parezco a mamá. Tienes toda la razón, porque tiene su ADN. Y también por eso te pareces a papá, porque también tiene su ADN. Ahora, pero el ADN solamente almacena. Para que esa información genética forme un ser, se necesita ¿de quién? Del ARN. El ARN. Ya, genios. Ahora mira, la estructura de ellos es que son moléculas pentanarias porque tienen 5 elementos: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Ya, genios, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Ahora, ¿qué más no debes olvidar? Que están formados por nucleótidos unidos por enlaces fosfodiéster. Enlaces fosfodiéster. ¿Ya? Un nucleótido tiene 3 partes: grupo fosfato, pentosa y base nitrogenada. Todo eso es el nucleótido. Ahora, el fósforo o el grupo fosfato, se une a la pentosa por medio del enlace fosfoéster. Fosfoéster, no confundir con fosfodiéster. Y la pentosa se une a la base nitrogenada con el enlace beta-N-glucosídico. Si yo solamente tomo en cuenta la pentosa y la base, a eso se le va a llamar nucleósido. Pentosa más base, nucleósido. Pero si tomo en cuenta todo, eso es nucleótido. Entonces un nucleótido tiene 3 partes: fósforo, azúcar pentosa y base nitrogenada. O puedo decir que el nucleótido está formado por un nucleósido unido a un grupo fosfato. El grupo fosfato es importante porque le va a dar el comportamiento ácido. Si alguien te pregunta ¿por qué el ADN y ARN son ácidos? La respuesta es sencilla: porque tienen grupo fosfato. Ahora, el azúcar pentosa se llama pentosa no porque tenga forma de pentágono, sino porque tiene 5 carbonos. Y los números de carbonos se les pone una comita. A esa comita se le va a llamar prima. 1', 2', 3', 4', 5'. Excelente. Ahora, la diferencia entre uno y el otro está en el carbono 2'. Acá hay OH y al otro lado hay H. Pero algunos van a decir seguramente: profe, el hidrógeno reemplaza al hidroxilo.
No, nadie reemplaza a nadie. Lo que pasa es que el de acá pierde oxígeno. El de acá pierde oxígeno. Por eso este se llama ribosa. Y como acá pierde oxígeno, desoxirribosa. La ribosa está en el ARN y la desoxirribosa está en el ADN. La ribosa también se encuentra en el ATP, en el NADH y el FADH. Profe, ¿pero qué es eso de NADH y FADH? No te preocupes, eso lo veremos más adelante. Y también tenemos las bases nitrogenadas, que pueden ser purinas o pirimidinas. Las purinas tienen 2 anillos y las pirimidinas un solo anillo. A las purinas se les va a llamar bases mayores y a las pirimidinas bases menores. Las purinas son adenina y guanina, recuerda, agua pura, agua pura. Y las pirimidinas son citosina, timina, uracilo. Pirimidinas, citosina, timina y uracilo. Ahora mire este detalle. La adenina, la guanina y la citosina están en ADN y ARN. La timina, ADN y el uracilo, ARN. ¿Lo viste? Así es como funciona. AGC, adenina, guanina y citosina, ADN y ARN. La T, solo ADN, uracilo, ARN. Ahora, ¿qué más preguntan? ¿Cuál es la pirimidina que está presente en ADN y ARN? Citosina. ¿Cuál es la pirimidina que solo está en el ADN? Timina. ¿Cuál es la pirimidina que solo está en el ARN? Uracilo. Con respecto a la forma del ADN, nosotros sabemos eso gracias al modelo de doble hélice. El modelo de doble hélice fue propuesto por Watson y Crick. Pero recuerda este detalle, ellos no investigaron nada, simplemente se basaron en los trabajos de otros. El ADN es una molécula bicatenaria. ¿Por qué bicatenaria? Porque tiene 2 cadenas. Mira el arte rupestre que está acá. Una cadena es de color roja y la otra es de color azul. ¿Lo ves? ¿Cuántas cadenas son? 2 y están girando una alrededor de la otra. Por eso doble hélice, aunque el término correcto en español es doble espiral. ¿Qué más tienes que recordar? Que las cadenas son antiparalelas. Mira, una va de 5 a 3, la roja, y la azul va de 3 a 5. ¿Te has dado cuenta? Mira, la roja de 5 a 3 y la azul de 3 a 5. Por eso decimos que son, ¿qué cosa? Antiparalelas. Espero que ese detalle esté bien claro. ¿Y por qué son complementarias? Si en una hay citosina, en la otra hay guanina, si en una hay adenina, en la otra hay timina. Recuerda que entre C y G hay 3 puentes de hidrógeno y ahí T hay 2 puentes de hidrógeno. Yo sé que es así, profe, pero no estoy entendiendo bien esa parte. Por eso mira qué hago, cojo este cuadro y acá lo amplío. Si te das cuenta, estas bolitas que están acá son los grupos fosfato. Y los grupos fosfato porque son importantes porque forman el enlace fosfodiéster. Los grupos fosfato forman el enlace fosfodiéster. Y recuerda más, entre C y G hay 3 puentes. Date cuenta, entre T y A, 2 puentes. C va con G, T va con A. Por eso si acá hay G, al otro lado va C. Si acá hay A, al otro lado va a ir T. ¿Lo viste? Ahora, todo esto, como te digo, es fruto del trabajo de muchas personas. Entre ellas, Erwin Chargaff. Justamente Erwin Chargaff propone sus reglas. ¿Qué nos dice? Que la concentración de citosina es igual a la de guanina, la concentración de adenina es igual a la de timina, o la concentración de purinas es igual a la concentración de pirimidinas. Esto viene por lo general en varios problemas. Ya genios, por eso en la asesoría les voy a explicar más al respecto. Vamos, el ARN es una molécula monocatenaria. Acuérdate que el ADN tenía 2 cadenas y el ARN solo tiene una, por eso es monocatenaria. ¿Y cómo se forma? Copia al ADN. Eso se va a llamar transcripción. Los 3 tipos de ARN se forman copiando al ADN. Los 3 tipos de ARN se forman en la transcripción. Uno es mensajero, ribosomal, y el otro es transferencia. El ARN mensajero es lineal. ¿Ya? Es lineal. Y date cuenta, tiene un extremo 5 y 3, como todos los nucleótidos. Ahora mira, esto que está acá, cada rayita representa una base nitrogenada. No he puesto las letras por una cuestión de tiempo y espacio. Ahora mira, yo agrupo las rayitas de 3 en 3. Cada grupo de 3, ¿cómo se va a llamar? Codón. Ya genios, cuando hagamos transcripción, traducción, te voy a explicar más.
Pero también te voy diciendo algo, que eso lo vamos a ver también en la asesoría. Vamos, genios, el ARN ribosomal es globular. ¿Por qué globular? Porque está, mira, enrollado. Ahora también va de 5 a 3, 5 a 3. ¿Y por qué es importante? Porque forma los ribosomas. El ARN mensajero es lineal. El ARN mensajero es lineal, no se olviden. El ARN mensajero es lineal. El ARN mensajero es lineal y tiene dos extremos, 5', 3', como todos los ácidos nucleicos. Cada rayita representa una base nitrogenada. Y si te das cuenta, yo lo he agrupado de 3 en 3. ¿Por qué? Porque cada 3 forma un codón. Cada 3 forma un codón. Espero que no te olvides. ¿Qué más tienes que recordar, genios? Recuerda que esto se forma copiando el ADN. Cada rayita es una base nitrogenada y se agrupan de 3 en 3 formando los codones. Ahora tenemos el ARN ribosomal, que es globular. ¿Por qué globular? Porque está enrollado, también tiene extremo 5, tiene extremo 3. Y el ARN ribosomal forma los ribosomas. El nombre lo dice, ¿ya? Forma los ribosomas, forma el lugar de la síntesis proteica. Y también tenemos ARN de transferencia, que tiene forma de hoja de trébol. Hoja de trébol. Ya, genios, con su extremo 5' y extremo 3'. ¿Ya? Extremo 5' y extremo 3'. Recuerda que cada rayita representa una base nitrogenada y en este extremo agrupo a 3 que va a formar el anticodón. Y en el extremo 3' yo encuentro al aminoácido. Recuerda, el ARN de transferencia, ¿por qué es importante? Porque transporta aminoácidos para la síntesis de proteínas. No te preocupes, más adelante vamos a ver cómo es que funciona todo esto.